Qué tiempo tan bendecido hemos tenido en estos 2 días. ¿No ha percibido usted el hablar particular del Señor para con nosotros en estas últimas 5 reuniones? Yo siento que el hablar particular del Señor, yo diría, es cierto tipo de pastoreo para con nosotros. Por una parte, sentimos que estamos siendo puestos al descubierto. Por otra parte, es el pastoreo del Señor, cuidando de la condición de las iglesias. Siento que desde el mismo comienzo del entrenamiento, el Señor nos recordó de la obra central, la única obra en su economía, la cual es forjarse Él mismo en nuestro ser. Quizás lo hemos escuchado cientos y miles de veces, pero ¿qué significa esto para nosotros? En verdad estamos verdaderamente redargüidos que la obra central de Dios es que Dios se forje en Cristo en nuestro ser. Esto no debe ser solamente un lema, algún tipo de algo que aceptamos a manera de pensamiento, como enseñanza en medio nuestro, sino que el Señor tiene que ganar esto como una realidad. Especialmente al llegar al asunto del nuevo hombre, donde allí vemos está Cristo y Cristo solamente. Cristo es el todo y en todos. Él es la única persona en este nuevo hombre. Al llegar al último mensaje, mañana, lo veremos. Yo siento que esto verdaderamente es el mensaje final del Señor para con nosotros. A fin de que Él pueda ganar el nuevo hombre, Él debe abrirse paso en cuanto a esto de que Cristo sea nuestra persona. Él debe ser forjado en nuestro ser. Todo lo demás debe ser desechado. Todo lo demás debe ser puesto a un lado. Estoy de acuerdo con lo que el hermano Minoru dijo esta mañana en cuanto a la condición de recobro hoy en día. Por una parte, es animante ver que el Señor se está propagando, se está multiplicando, aumentando en muchos lugares. El recobro del Señor se está propagando en los 6 continentes por toda la tierra y está creciendo. Esto es muy animante. Pero a la misma vez, no podemos negar que han habido diferentes cosas que poco a poco se han estado infiltrando como algún tipo de reemplazo, de sustitución de este enfoque central que deberíamos tener. Hemos permitido que otras cosas diferentes entren a manera de mixtura, distintas actividades que anteriormente no permitíamos, pero en estos días vemos esto que surge aquí y allá, y todo está bajo la máscara del aumento numérico, de ganar más gente. Bueno, usted se pregunta, ¿no nos dice la Biblia que debemos predicar el Evangelio, que tenemos que ganar hombres, personas? Y el hermano Lee nos animó, el hermano Lee tenía carga para esto. ¿Cuánto a esto, hermanos? Digo sí, 100%, estoy de acuerdo con ustedes, pero la pregunta es, ¿cómo obtendremos el aumento numérico? No podemos sacrificar la norma de nuestro testimonio para ganar aumento numérico, es decir, permitir diferentes trucos, diferentes actividades que vengan a diluir nuestro testimonio. Para mí, esto es algo muy, muy serio. Yo creo que es algo soberano del Señor que Él nos juntó aquí en este entrenamiento para recalibrarnos y para pastorearnos a nosotros, hermanos,
en esta trayectoria. En esta tarde, mientras estaba ante el Señor, yo me arrepentí ante el Señor por mí mismo, por mi iglesia, por el recobro del Señor, que hemos transigido, hemos acomodado diferentes cosas, permitiéndoles que entren. No podemos decir que esas cosas son Cristo. Podemos verdaderamente estar allí al frente de estas cosas, actividades, trucos, y decir, bueno, esto es Cristo, esto es lo que presentamos a las personas, este es Cristo, que Cristo está siendo exaltado, que Cristo está siendo glorificado. No pienso que en estas cosas en las cuales estamos involucrados podemos tener una conciencia clara para decir semejante cosa. Pero el Señor, en este entrenamiento, Él nos está trayendo de regreso a este asunto. Debemos tomar a Cristo como nuestra persona. Esto significa que Cristo debe ocupar nuestro ser. Cristo debe llenar todo nuestro ser. Me recuerdo cuando el hermano Lee testificó, cuando él fue a Taiwán, y él comenzó la obra allí en 1949, en la primera reunión, una reunión de evangelio. Cientos de personas llegaron allí, y debido a la situación política había cambiado, muchos refugiados estaban allí, que estaban buscando algún tipo de asistencia, de ayuda, así que cientos de personas estaban allí. Y el hermano Lee dice que lo primero que les dijo a todos ellos, les dijo: queridos amigos, si usted viene aquí en esta noche para cualquier otra cosa que no es Cristo, usted ha venido al lugar equivocado. No tenemos nada más que darles excepto a Cristo. Bueno, el próximo día la mitad de las personas se desaparecieron. Y el hermano le dijo: estoy muy contento, porque los que regresaron por causa de Cristo, no estaban viniendo por alguna otra razón. Este es un gran testimonio para nosotros. Este es un modelo. Por una parte, si estamos buscando el aumento numérico, que el cuerpo del Señor sea multiplicado, pero no a cualquier costo, no a costo del pérdida de nuestro testimonio, no al costo de perder nuestro testimonio, ni la pureza de nuestro testimonio. No estamos dispuestos a pagar ese precio. Así de que tengo esta carga profunda en mi corazón, agradeciendo al Señor por lo que Él nos ha estado hablando en estas últimas 5 reuniones. Y qué misericordia que el Señor pudo visitarnos de esta manera. Queridos hermanos, esto es, en cierto sentido, esto es todo lo que el Señor tiene, su recobro en la tierra. No podemos permitirnos desviarnos, irnos a la deriva, sino que más bien debemos mantenernos en el curso. Y el Señor, mediante estos mensajes, Él nos está pastoreando. Por una parte, nos está poniendo en evidencia, pero por otra parte, es un verdadero pastoreo, una calibración. En esta noche llegamos a un mensaje. El título es El Ministerio Apostólico en cooperación con el Ministerio Celestial de Cristo. Cuando vi este título, dije, ¿qué tiene esto que ver con tomar a Cristo como nuestra persona? No sabía incluso cómo entrar en esto, pero al pasar más tiempo con el Señor en torno a este mensaje, empecé a ver más y me di cuenta. Tal mensaje encaja apropiadamente a esta carga que les está siendo presentada en este entrenamiento. Claro, sabemos
que este mensaje es el mismo bosquejo fue dado en el estudio de cristalización del Evangelio de Juan, el mismo bosquejo. Y es un título muy elevado ver el ministerio apostólico en cooperación con el ministerio celestial de Cristo. ¿De qué manera podemos estar hablando de algo más elevado? Estamos aquí hablando del ministerio apostólico, del ministerio celestial, ahora aquí están en cooperación el uno con el otro, y sabemos que el trasfondo de esto es Juan 21, donde el Cristo resucitado, antes de ascender a los cielos, Él fue antes de iniciar este ministerio celestial, Él se encontró con sus discípulos a las orillas del mar y Él comisionó a sus apóstoles, en particular a Pedro, a que llevaran a cabo en la tierra, mientras Él está en los cielos, para Él llevar a cabo allí su ministerio celestial, que principalmente es un ministerio de pastoreo. Pero Él está allí en los cielos. Su iglesia, su rebaño está en la tierra. Él necesita que los que lo aman a Él, sus seguidores fieles, que pueden ser sus apóstoles, los enviados, necesita que ellos cooperen con Él, estando aquí en la tierra, haciendo eco de lo que Él está haciendo allí en los cielos para pastorear su rebaño. Esto se llevó a cabo en las orillas del mar. Así que hay una comisión que se da allí a orillas del mar en Tiberias. ¿Qué tiene esto que ver con tomar a Cristo como nuestra persona y vivir a Cristo en y para la vida de iglesia? Después de entrar en esto, tengo que decirles, tiene mucho que ver, está muy relacionado con tomar a Cristo como nuestra persona. Sí, estamos hablando del pastoreo. Este título es muy elevado, muy alto, pero de hecho el contenido, la carga, es muy básico, es muy práctico, tiene que ver con el pastoreo. Pero hemos tenido esta carga en cuanto al pastoreo ya por mucho tiempo. Hemos hablado mensajes, hemos tenido entrenamientos aquí y allá, en las iglesias, estamos llevando a cabo entrenamientos de pastoreo, cómo pastorear. Y consideramos que el pastoreo es más algún tipo de práctica. Pero en esta noche quiero que presten atención a este otro ángulo del pastoreo. No solamente es una práctica, sino que es un vivir. Pensamos que el pastoreo es simplemente llevar a cabo algún tipo de obra de la iglesia, servicio de la iglesia, lo cual es muy necesario. Pero a fin de que tengamos un pastoreo adecuado, debemos ser las personas apropiadas. Nuestro amado Señor, el Cristo ascendido, Él es un pastor. Aquel que está llevando a cabo su ministerio celestial, Él es un pastor. Su ministerio celestial tiene que ver con el pastoreo. Esto es lo que Él está haciendo. Y Él necesita que sus apóstoles, que simplemente son aquellos que Él ha enviado, que le envía, que correspondan, que le igualen a Él en la tierra para hacer lo mismo. Que nosotros tomemos a Cristo como nuestra persona, que lo vivamos a Él en y para la vida de iglesia, debemos ser pastores. Debemos ser la duplicación de este Cristo ascendido en su ministerio celestial para hacer la misma obra que Él está haciendo. Así que la carga que tengo en esta noche es que podamos ver este asunto del pastoreo no es meramente algún tipo de práctica. Sí es una práctica, pero no es meramente una práctica. De hecho, este pastoreo tiene su fuente en los cielos. Tiene su fuente
en el ministerio celestial de este Cristo ascendido. Quizás en nuestro entendimiento y concepto del pastoreo pensamos que es algo social, le ayudamos a los santos, cuidamos de sus problemas. No me refiero a que no hay semejante aspecto. Con los nuevos vienen de otros países, los ayudamos a que se establezcan, que tengan vivienda, cuenta bancaria, que vayan a comprar víveres. Todo eso tiene que ver con pastoreo práctico, no lo menosprecio, necesitamos esto. Pero al estar llevando a cabo todo este pastoreo, esta obra de pastoreo, no se olvide que la fuente del pastoreo es este Cristo ascendido en su ministerio celestial. Él es aquel que se encontró con los discípulos a orillas del mar y les comisionó. Y al preguntarles a este discípulo que se había apartado, que se apartó, se alejó, a Pedro, le pregunta: ¿me amas más que estos? 3 veces le preguntó: ¿me amas? En este contexto, él comisionó a Pedro para que él fuera su continuación, su reflejo en la tierra. El pastoreo tiene su fuente en el Cristo celestial, este Cristo ascendido en su ministerio celestial, y este pastoreo es simplemente un reflejo en la tierra. De lo que Cristo está haciendo ahí en los cielos. Nuestra obra de pastoreo no solamente debe ser una obra religiosa, espiritual, que hacemos entre el pueblo de Dios, por nosotros mismos. Tenemos la convicción de que cuando estamos pastoreando a ciertos miembros, que estamos conectados con el Cristo celestial. Estamos duplicando su amor, su corazón, su preocupación por estos queridos creyentes. Usted y yo tenemos que llegar a ser pastores que llevan a cabo la obra del pastoreo. Tenemos que ser esa clase de persona para hacer esa clase de obra. Aquí y allá en algunas iglesias practican la manera ordenada por Dios para ganar nuevos, tener estudios bíblicos, alimentarlos, ese tipo de cosas. Esto está bien, pero finalmente hay que darnos cuenta. No es meramente el horario, la disciplina, meramente. Lo importante es la persona. Si usted no es esa clase de persona, después que le han dado las instrucciones de hacer esto, de hacer aquello, después de un tiempo, poco a poco se desvanece. Creo que fue en el mensaje de anoche, en los extractos, el hermano Lee señaló claramente: el meollo radica en que vivamos a Cristo, andando conforme al Espíritu. En cuanto a la predicación del Evangelio, el pastoreo debe ser el resultado de que andemos conforme al Espíritu y que vivamos a Cristo. La predicación del Evangelio y el pastoreo de las personas no debe ser algo independiente de que vivamos a Cristo y que tomemos a Cristo como nuestra persona. Estas no son dos cosas separadas. Esto es lo mismo. Cuanto más tomamos a Cristo como nuestra persona, quien es el pastor, su amor por las personas será duplicado en nuestro corazón para llegar a ser nuestro amor por el hombre. En esta mañana, en el mensaje del hermano Mark, vimos la necesidad de tomar a Cristo como nuestra persona al amarlo, incluso amarlo en incorruptibilidad. Debemos amar al Señor, amarlo a Él, la persona, para permitirle que Él llene nuestro corazón. Y entonces podríamos decir que en este mensaje sobre el pastoreo, amamos el pueblo de Dios, amamos a los hombres.
Cuanto más tomamos a Cristo como nuestra persona, cuanto más lo vivimos a Él, tocamos a esta persona quien es amor. El amor es la sustancia interior de Dios. Al tocarlo a Él, al tocar el amor, amamos la persona del Dios triuno y también amamos el pueblo creado por Él. Amamos a los pecadores, amamos el mundo. Eso es todo. Una vez, un hermano dijo, bueno, ¿qué es la manera ordenada por Dios? Ama a Dios, ame a Dios y ame al hombre. Amamos a Dios y amamos a todos los hombres. Amamos a toda la gente. Esto es finalmente lo que es el pastoreo. Ahora, veamos este bosquejo. Punto 1 dice, Juan 21 es la compleción y consumación del Evangelio de Juan. Sabemos que el Evangelio de Juan, entre los 4 evangelios, es particular en que nos muestra cómo el Hijo de Dios vino para hacer vida, para satisfacer la necesidad del hombre caso tras caso. Ninguno de los otros evangelios lo describe de esta manera. En la primera parte del Evangelio de Juan se nos muestra en 9 casos, Cristo vino a satisfacer la necesidad del hombre. Él vino para hacer vida, para encargarse de la necesidad de Nicodemo y en el 9º caso para encargarse de la necesidad de Lázaro, que había muerto, para hacer la vida de resurrección a él, para esta nueva vida, regenerar a Nicodemo. El Evangelio de Juan no tiene mucha enseñanza, aparte de lo que Cristo habló en los capítulos 14, 15 y 16. Más bien se nos presenta caso tras caso para mostrarnos cómo Dios en su Hijo vino para hacer vida, para satisfacer la necesidad del hombre. Y claro, en medio de esto, en el capítulo 10, se nos muestra que Él es el buen pastor. Él vino a poner su vida por nosotros. Pero aquí, al final de este libro, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, vemos este capítulo único, muy especial, que muchas personas consideran como algún tipo de apéndice, como algo que fue añadido al final, después del capítulo 20, que debería haber sido ya la conclusión de este libro. Y el capítulo 21 es un maravilloso capítulo para mostrarnos la conclusión, la compleción y la consumación de todo el libro de Juan. Esto es lo que todo el libro de Juan nos está tratando de revelar y para ser comprendido y entendido, captado en el capítulo 21. Dice, el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos, pero en realidad termina en el capítulo 20. El libro en su totalidad abarca el ministerio terrenal de Cristo, de modo que comienza con su encarnación como palabra de Dios a fin de llegar a ser un hombre en la carne. Esto es Juan 1:14, y termina con su resurrección como postrer Adán a fin de llegar a ser el Espíritu vivificante. Esto se refiere a que Cristo sopló el Espíritu, el aliento en los discípulos en el capítulo 20 de Juan. Por tanto, el capítulo 21 debería ser un apéndice. B. Aunque es correcto decir esto, es más intrínseco decir que Juan 21 es la compleción y consumación del Evangelio de Juan. Todos debemos aprender a captar, a recibir este tipo de hablar. El capítulo 21 es la compleción y consumación del Evangelio de Juan. El capítulo 21 da consumación a todo el Evangelio de Juan al mostrar que el ministerio celestial de Cristo y el ministerio de los apóstoles en la tierra cooperan juntamente para llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios. Espero, nuevamente,
que al leer este título, el ministerio apostólico en cooperación con el ministerio celestial de Cristo, usted, dice, este es el ministerio celestial de Cristo, esto está hablando acerca del apóstol Pedro, estos son los apóstoles, yo no soy un apóstol, usted se distancia de esta manera, si lo piensa de esa manera, esto no tiene que ver nada con usted. Queridos hermanos, no deje que este título haga que usted esté distante, de modo que no entre en la verdadera carga de este mensaje. ¿No es usted un apóstol cuando usted es enviado al Señor a visitar a sus parientes, a sus colegas de trabajo, de la escuela, a sus amigos? Si no, en otras ocasiones, al menos en esas ocasiones, cuando usted es tocado por el Señor y enviado por el Señor para visitar ese amigo tal y tal, en ese caso usted es un apóstol. Usted quizás no sea igual como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan en esa capacidad. Pero cada uno de nosotros, como aquellos que aman al Señor, a medida que estamos teniendo contacto con el Señor, somos tocados por el Señor. Entonces vamos a hablar con cierta persona, tener contacto con ciertas personas. En esa instancia en particular somos un apóstol, lo cual significa uno que es enviado, ¿verdad? Esta palabra, apóstol, significa enviado. Usted ha sido enviado por el Señor. Este ministerio apostólico no está muy lejano, está muy distante. No se refiere solamente al ministerio de Pablo, Juan, Pedro, sino que también se refiere a su ministerio y mi ministerio. Todos debemos ser apóstoles, ser enviados por el Señor para igualar, a cooperar, corresponder con el ministerio celestial de Cristo en cuanto a llevar a cabo el pastoreo de su rebaño. El Señor necesita a todos nosotros que seamos sus pequeños apóstoles enviados por Él a pastorear, hacer su duplicación, como los muchos pastores, para pastorear su rebaño. Punto Romano 2 dice en capítulo 10, versículos 10, 11, 16, el Señor les reveló a los discípulos que Él era el buen pastor que vino para que las ovejas tuvieran vida en abundancia, y que Él tenía otras ovejas, los gentiles, a las que Él debía guiar, de modo que se unieran a ellos, los creyentes judíos, a fin de ser un solo rebaño, una sola iglesia, bajo un solo pastor. Así que en medio de ese libro está este capítulo 10 de Juan, que nos presenta este estatus de Cristo. Cristo es nuestro pastor. Él es el buen pastor. Él vino para darle vida a las ovejas e incluso dar vida en abundancia. Él vino a poner su propia vida por las ovejas. Y Él está reuniendo, congregando a las ovejas como un solo rebaño para que los dos vengan a ser un solo rebaño, los gentiles y los judíos, para que vengan a ser un solo rebaño. Esto es que vengan a ser la iglesia bajo un solo pastor. Primero el Señor ejerció su pastoreo en su ministerio terrenal. Mientras el Señor estaba en la tierra, Él hizo muchas cosas. Él sanó, echó fuera demonios, predicó, enseñó, hizo muchas cosas. Pero todas estas cosas están incluidas en su obra de pastoreo. Él vino a pastorear las ovejas de Dios. Mateo capítulo 9 dice que Él vio el pueblo de Dios, eran como ovejas que no tienen pastor, nadie las estaba cuidando. En el Mateo capítulo 10, el Señor se refiere a sí mismo de que Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él entendía que Israel eran las ovejas perdidas. Él vino como pastor a cuidar de las ovejas. Este era su ministerio celestial. Segundo, el Señor ejerce su pastoreo en su ministerio celestial a fin de cuidar a la iglesia, la cual tiene por resultado su cuerpo. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, se nos dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, los ancianos recibirán la corona inmarcesible de gloria.
Aquí Pedro se refiere a aquel que viene. Él es el príncipe de los pastores, lo cual implica que él está pastoreando a aquel que regresa para recompensar a sus fieles seguidores. Este es el príncipe de los pastores, lo cual implica que en el ministerio celestial de Cristo Él está haciendo la obra de pastoreo. Así que no solamente cuando Él estaba en la tierra, sino incluso después de haber ascendido a los cielos, Él todavía está llevando a cabo la obra de pastoreo. Punto 3. En este apéndice, cuando el Señor permaneció con sus discípulos después de su resurrección y antes de su ascensión, en una de sus apariciones, Él encomendó a Pedro que apacentara sus corderos y pastoreara sus ovejas en su ausencia mientras Él está en los cielos. Al leer el capítulo 21 nuevamente de Juan, fui muy tocado por lo que ocurrió allí. Tiene que darse cuenta que ya para el final del capítulo 20 el Señor regresó para soplar el Espíritu en los discípulos y luego Él se desapareció. Así que en cierto sentido los discípulos no sabían qué hacer, qué era lo próximo que debían hacer. El Señor había resucitado, recibieron el Espíritu, ahora ¿qué deberían hacer? Bueno, capítulo 21 inicia diciendo que Pedro y también los otros discípulos dijo, voy a pescar. Y los otros discípulos dijeron, oh, vamos también contigo, vamos juntos. Todos se fueron a pescar. Estaban pescando toda la noche y el Señor de repente se apareció a orillas del mar. Y el Señor, de distancia, les preguntó, hey, ¿tienen algunos pescados para comer? Esa fue la primera pregunta que les hizo. ¿Tenéis algo de comer? ¿Pescado? Parece que el Señor sabía que ellos fueron a pescar porque no tienen comida, están buscando comida. Ellos están preocupados por el sustento. Ahora su maestro se fue, resucitó, se fue a los cielos. ¿Y qué deberían hacer ellos? ¿Cómo van a ellos a vivir ahora? Así que Pedro y los otros discípulos, yo diría, en cierto sentido, reincidieron, abandonaron el llamamiento del Señor. El Señor les llamó para que fueran pescadores de hombres. Pero ahora ellos abandonaron el llamamiento del Señor y debido a que ellos estaban preocupados por su sustento, así que se fueron de pesca. Y el Señor les preguntó, lo primero, ¿tienen peces para comer? Ellos dijeron no. Bueno, tiren la red al otro lado y pescaron muchos peces. Y luego Juan reconoció, les dijo el otro, es el Señor. Ahí entonces Pedro, él estaba desnudo, así que se ciñó la ropa, él se avergonzó de sí mismo, él era el discípulo líder que había estado siguiendo al Señor por 3 años y medio. De repente, él estaba ahí desnudo, haciendo su trabajo de pesca, sin camisa, así que de repente se ciñó la ropa y se echó al agua. Yo haría lo mismo. Quisiera esconderme debajo de la tierra. Ya le negué 3 veces y ahora aquí estoy. Miren, aquí estoy, sin camisa, desnudo. Estoy avergonzado plenamente. Así que se tiró, se echó al mar, al agua, fue a la orilla y vio que el Señor estaba allí cocinando unos peces. Así que la comida de los peces ya estaba listos para comer. Y el Señor les dijo, hey, trae de los peces que acabas de pescar y tráelos. Comeremos juntos. Si fuera Pedro, dice, bueno, yo no pesqué esos peces, tú los enviaste para que yo los tomara. Aunque esos peces, tú me los enviaste para mí.
Yo sentí que fue un cuidado con ternura de parte del Señor. No solamente pescó algo ahí para ellos, sino que les dijo, venid, traed de los peces que acabáis de pescar. Comeremos juntos. No sé cómo fue ese desayuno. Ciertamente, yo no creo que fue un desayuno fácil. Si me pongo en los zapatos ahí de Pedro, bueno, yo creo que estaba tragándome mis lágrimas toda la mañana. Estoy tan avergonzado que negué al Señor y estoy allí puesto en evidencia, reincidido, regresé habiendo tropezado, regresé a mi vieja manera de vivir, estaba ahí sin camisa, desnudo, bueno, pero no hubo ningún indicio de que el Señor lo estuviera reprendiendo, diciéndole, bueno, ¿qué te pasó? ¿No te recuerdas que te llamé, yo infundí mi aliento en ti? Mira, avergüénzate. Pedro estaba ahí en la condición más baja. Saben, hermanos, es en este contexto que el Señor vino a comisionar a Pedro, no en la graduación del entrenamiento de tiempo completo. Pensamos, bueno, en la graduación del entrenamiento de tiempo completo están siendo entrenados y bueno, ya están listos para salir. La comisión del Señor, el Señor los comisionó en este contexto donde los discípulos habían tropezado, habían reincidido y estaban puestos en evidencia en la condición más baja. En este desayuno, y entonces el Señor le preguntó a Pedro, Señor, ¿me amas más que estos? Esa pregunta debió haber penetrado el corazón de Pedro. Bueno, una cosa es decirle, Pedro, tienes que amarme. Otra cosa es decirle, Pedro, ¿me amas? Cuando alguien le hace una pregunta a usted así, esto hace que usted piense 2, 3 veces, bueno, ¿qué está ocurriendo? Una cosa es recibir un mandamiento, decir, bueno, tienes que amarme. Pero otra cosa, ven, ¿me amas? Su ser fue tocado en lo más profundo. El Señor no estaba dándoles una exigencia, un mandamiento, sino que el Señor estaba rogándole, le estaba preguntándole, ¿me amas más que estos? Y 3 veces. Me recuerdo, el hermano Lee todavía estaba acá. Estamos en medio de una tormenta. 1988. Yo estaba en su casa. Esa mañana estaba él considerando todos los dardos, todas las flechas que le estaban disparando, todas las acusaciones. Y de repente me dijo, James, ¿qué piensas de todo esto? ¿Lo crees? Yo recién comenzaba a servir al Señor. ¿Sabe? Una cosa que él me diga, esas cosas son todas falsas. Pero me pregunta, ¿lo crees tú? Es una pregunta difícil. ¿Cómo respondo? Claro. Bueno, yo no lo creo. Pero no es así de sencillo. Lo único que dije, recuerdo, querido hermano, yo no sé. Tú eres el que sirve al Señor. Sé que todas estas cosas se están disparando a ti. Tú eres el blanco. Pero tú eres el siervo del Señor. Yo estoy aquí sirviendo juntamente contigo. Bajo tu dirección. No tengo nada que decir. Yo no tengo nada que decir si es verdadero o no es cierto. Pero sí sé que tú eres el siervo del Señor. Le estás sirviendo a Él.
Eso es todo. Mi punto es que cuando alguien le hace a usted una pregunta de esta manera, es como que tiene otro impacto en el ser de usted. Que fui tocado en este contexto. Este es el ministerio apostólico en cooperación con el ministerio celestial de Cristo. Es algo muy elevado, pero todo esto ocurrió en este contexto cuando el apóstol estaba en la condición donde había abandonado, había reincidido, y entonces allí estaba en la condición más baja, y el Señor vino de manera de pastoreo y le hace la pregunta: ¿me amas? Y esta comisión de amor es una comisión de amor. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. 3 veces. El pastoreo no es solamente algún tipo de trabajo o mandamiento, más bien es una comisión de amor. Pastoreamos a las personas porque amamos al Señor, porque queremos ser uno con Él, porque tenemos este amor íntimo por el Señor, que estoy... No importa mi condición de reincidencia y en mi condición tan baja, no estoy en una condición para hacer la obra de pastoreo de una manera descarriada. Estoy allí, pero el Señor vino ahí a pastorear a ese discípulo que se había descarriado o se había apartado, y en amor vino a comisionarlo. Así que todos queremos responder: bueno, queremos tener una iglesia que pastorear a los nuevos, pastorear a los santos, lo cual es maravilloso, pero tarde o temprano su deseo de hacer esto, de hacer aquello, se desvanecerá, menguará, y este pastoreo es una comisión de amor. Amamos al Señor. Y debido a que amamos al Señor, pastoreamos, apacentamos los corderos, pastoreamos las ovejas. Así que el Señor no estaba allí para comisionar un grupo de personas calificadas, aptas, sino más bien aquellos que se habían descarriado, aquellos que estaban puestos en evidencia. Así que usted y yo encajamos ahí muy bien. Si usted piensa que es apto para salir a pastorear, usted es la persona equivocada. Si usted se da cuenta de que usted simplemente es como Pedro: yo me he descarriado, he reincidido, no soy apto, pero aquí el Señor en su amor, en su pastoreo, vino a comisionarnos. Es aquí donde esta transmisión o esta transición se está llevando a cabo de su ministerio celestial al ministerio apostólico, tomó lugar. Es en este contexto. Muy bien. En esto consiste incorporar el ministerio apostólico con el ministerio celestial de Cristo a fin de cuidar del rebaño de Dios, el cual es la iglesia, que tiene por resultado el cuerpo de Cristo. B. Las siguientes palabras dichas por el apóstol Pablo confirman esto. Número 1. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan para pastorear la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Así que el apóstol Pablo confirma que la iglesia es el rebaño de Dios. Esto es lo que el ministerio celestial de Cristo está llevando a cabo, está pastoreando el rebaño, la iglesia. La iglesia es el rebaño de Dios. Y 2, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que en el entendimiento del apóstol Pablo, la iglesia es el rebaño de Dios. Y 3, Dios resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre del pacto eterno.
Así que en todo esto podemos ver que el apóstol Pablo comprende, tiene la convicción de que la iglesia hoy en día es el rebaño de Dios. El ministerio celestial de Cristo está llevando a cabo la obra de pastoreo por medio de sus apóstoles que han sido enviados por él para cooperar juntamente con él. Ahora, punto Romano 4 dice: Pedro fue tan impresionado por esta comisión que recibió de parte del Señor que, en su primer libro les dice a los creyentes que ellos eran como ovejas descarriadas, pero que ahora han vuelto al pastor y guardián, Cristo, de sus almas. Todos estos que estaban sufriendo persecución, y el apóstol Pablo les consoló que ahora están regresando, están volviendo al pastor y guardián de sus almas. No solamente a nuestro amo, nuestro Señor, sino que también Él es el pastor, el guardián de nuestras almas. B. Él exhorta a los ancianos a que pastoreen el rebaño de Dios que está entre ellos, a fin de que cuando aparezca el príncipe de los pastores, ellos reciban la corona inmarcesible de gloria. C. Pedro les dice a los ancianos que su obligación es pastorear el rebaño de Dios según Dios. Así que aquí, al leer la epístola de Pedro, usted puede ver cuán profundamente este asunto del pastoreo había penetrado el ser de Pedro. Cuando él estaba hablando a estas personas, a estos creyentes que estaban sufriendo, él los está consolando al decirles de que están volviendo a su pastor. Y está exhortando a los ancianos a que pastoreen el rebaño. C1 dice: según Dios, significa que debemos vivir a Dios, debemos tener a Dios disponible. En esta exhortación, ¿sabe? Con la experiencia de Pedro a orillas del mar, estoy seguro que él se dio cuenta de que él no era apto para pastorear a nadie. Él ni siquiera se puede pastorear a sí mismo. Sin embargo, aquel que sí es el pastor, vino por medio de su pastoreo para comisionarlo a él en amor. ¿Me amas? La fuente de ese pastoreo es él. Creo que en la convicción, Pedro estaba exhortando a los ancianos: pastoreen el rebaño según Dios, pastoreen según Dios, no según sus fuerzas, lo que los califica a ustedes, sino que más bien pastoreen según Dios. Esto significa que debemos vivir a Dios, debemos tener a Dios disponible. Cuando somos uno con Dios, llegamos a ser Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Entonces tenemos a Dios y somos Dios en función en nuestro pastoreo a otros. Pastorear según Dios es pastorear según lo que Dios es en sus atributos: amor, luz, santidad y justicia. Pastorear según Dios es pastorear según la naturaleza, el deseo, el camino y la gloria de Dios, no conforme a la preferencia, el interés y el propósito del hombre. Ciertamente, en esa condición, cuando él fue comisionado por el Señor, Pedro se dio cuenta de que este pastoreo no es una obra que él tiene que llevar a cabo. Él tiene que pastorear según este Dios a quien él ama, quien es la fuente de este pastoreo. Debe ser llevado conforme a él. Lo dicho por Pedro indica que el ministerio celestial de Cristo tiene como fin principalmente pastorear la iglesia de Dios como su rebaño, el cual tiene por resultado su cuerpo. Punto Romano 5. El propósito y la meta principales del ministerio apostólico incorporado con el ministerio celestial de Cristo consiste en edificar el cuerpo de Cristo, el cual dará consumación a la Nueva Jerusalén para el cumplimiento de la economía eterna de Dios. Este pastoreo, que es una cooperación del ministerio apostólico en cooperación con el ministerio celestial de Cristo, no solamente tiene como fin cuidar de las necesidades del rebaño, sino edificar el cuerpo, dar consumación así al
cuerpo de Cristo, la Nueva Jerusalén, no solamente cuidar las ovejas en el rebaño, sino que finalmente la meta, así como el Señor implicó cuando Él estaba en la tierra, Él quiere juntar los dos rebaños para que sean un solo rebaño bajo un solo pastor. La meta es la iglesia, el cuerpo, la Nueva Jerusalén. El asunto de pastorear el rebaño de Dios para el propósito principal y la máxima consumación de la economía eterna de Dios incluso se menciona en el Cantar de los Cantares. Sabemos que Cantar de los Cantares, el hermano Lee dice, es una miniatura de toda la Biblia. Desde el punto de vista de la experiencia de vida con el Señor, de uno que busca, lo cual incluso llega a ser introducido en el edificio de Dios. En estos 8 capítulos de este libro breve vemos una miniatura de toda la Biblia, la cual nos presenta todo el camino, la trayectoria de cómo uno que ama a Cristo crecerá en vida, ganará a Cristo, para llegar a ser edificado como parte del edificio de Dios. Y en tal libro vemos que se mencionan varias veces el pastoreo. Esto es muy significativo. Se los leo estos puntos. Dice, dime, o tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño para darle satisfacción? ¿Dónde lo haces recostar al mediodía para darle reposo? Esto es en el capítulo 1, versículo 7. B. Sal, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las tiendas de los pastores. Versículo 8. C. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta su rebaño entre los lirios, aquellos que buscan a Cristo, quienes llevan una vida de confiar en Dios con un corazón sencillo. Capítulo 2. D. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta su rebaño entre sus lirios. Capítulo 6. En este pequeño libro, que es una miniatura de toda la Biblia, vemos cuán crucial es el asunto del pastoreo. Sin el pastoreo, esta buscadora, esta que ama a Cristo, no podría crecer en vida, no podría ser finalmente edificada para llegar a ser el edificio de Dios. El pastoreo es una parte clave, juega un papel clave para que esta buscadora creciera en vida para llegar al edificio. Sabe, en el libro el aspecto orgánico de la salvación que Dios efectúa, el hermano Lee incluyó el pastoreo como parte de la salvación orgánica que Dios efectúa. Todos estamos familiarizados con los 6 aspectos de la salvación orgánica, comenzando con la regeneración, la santificación, la renovación, la transformación, la confirmación y la glorificación. Pero en esta conferencia en particular, el hermano Lee añadió 2 ítems más que son como parte de este aspecto orgánico de la salvación que Dios efectúa. Después de la regeneración está el pastoreo. Y luego el pastoreo viene la santificación, luego la renovación, luego la transformación y luego la edificación y finalmente la conformación y luego la glorificación. Así que el pastoreo es parte de la salvación orgánica de Dios para con nosotros, para introducirnos a la consumación, al cumplimiento de la economía eterna de Dios. Así que el pastoreo es crucial. Ahora, 7. Sin Juan 21 como tal apéndice, el Evangelio de Juan no tiene un final adecuado ni completo. Si no sabemos lo que es el pastoreo, todo el Evangelio de Juan será algo vano para nosotros. Es únicamente cuando pastoreamos a otros que podemos conocer el libro de Juan de forma intrínseca. El pastoreo es la llave para el Evangelio de Juan. Así que sin el capítulo 21, usted no tiene idea de qué trata verdaderamente el Evangelio de Juan. Es por medio del capítulo 21 que verdaderamente vemos el secreto, la verdadera clave, el pensamiento intrínseco, todo el Evangelio de Juan es el pastoreo. Cristo vino para pastorear el pueblo de Dios.
Debemos tomar el camino del pastoreo a fin de predicar el Evangelio y reavivar la iglesia. Hermanos, debemos tomar el camino del pastoreo. ¿Cómo predicamos el Evangelio? A manera de pastorear. ¿Cómo introducimos un avivamiento? Al pastorear. El hermano Lee dio su propio testimonio en Chifu, en Taiwán. No solamente tenía grandes reuniones del Evangelio con muchos nombres, muchas personas fueron bautizados, muchos nombres fueron recopilados, sino que de inmediato, entre los que servían, inmediatamente distribuían los nombres y fueron a pastorear, a visitar. Todos estos contactos, algunos todavía estaban ahí en la cerca, no estaban decididos, no dependían simplemente de las grandes reuniones del Evangelio que respondieron al llamado, fueron al frente, el llamado del altar. No, la verdadera predicación del Evangelio es por medio del pastoreo, por medio de mucha visitación. Tengo carga, hermanos, que si vemos cuán importante es el asunto del pastoreo, no solamente como algún tipo de método o camino, sino una manera de proceder, sino más bien es cómo tomamos al Señor como nuestra persona. Él es el pastor en nosotros. No tenemos otra opción. Si lo amamos a Él, amamos a las personas. Amamos a aquellos que fueron creados por Él. Usted entonces comienza no solamente a predicarles a ellos en una multitud grande, sino que los visita uno por uno. Esta es la manera en que muchos pueden ser plenamente salvos y cómo una iglesia puede ser avivada. Continúo leyendo. B. Debemos tomar el camino del pastoreo a fin de predicar el Evangelio y revivar la iglesia. 1. No debemos tener señorío sobre lo que Dios nos ha asignado, sino que debemos llegar a ser ejemplos del rebaño. Tomar el camino del pastoreo. Número 1. No tenga señorío sobre el rebaño de Dios. Hermanos, ¿usted todavía está teniendo señorío, enseñoreándose sobre el rebaño de Dios? Bueno, yo no me estoy enseñoreando sobre el rebaño. ¿Está usted controlando a los santos? Usted dice, bueno, yo no estoy controlando a los santos, yo solo quiero asegurarme de que todo esté apropiado. Quiero asegurarme de que todo está se vea bien ahí en cuanto al testimonio del Señor. Entre tanto, usted ejerce control. Los santos no deben venir a la reunión de esta manera, con este tipo de vestimenta. Usted no puede casarse con esa persona, usted no puede ir allí. Todo con una buena preocupación. Pero hermanos, todavía escucho en varios lugares, mucho control. Usted está controlando el rebaño de Dios. No se olvide de que no son el rebaño suyo, son el rebaño de Dios. Nuestra responsabilidad es amarlos. Si vemos algo inapropiado, debemos ir a ellos para pastorearlos, no hacerle exigencias para corregirlos, de una manera externa para controlarlos. Cualquier lugar que yo veo que ejerce ese tipo de control, finalmente el número mengua, disminuye, los santos son desanimados, los santos corren. ¿Por qué? Usted se está enseñoreando del rebaño. Si queremos pastorear el rebaño, queridos hermanos, lo primero es que no debemos tener señorío sobre lo que Dios nos ha asignado. Cuando vemos algo inapropiado, debemos orar primero y tener contacto con el Señor. Si el Señor le da la dirección de una manera de pastoreo, como lo que el Señor hizo a orillas del mar, no ir a reprender, no ir allí a poner en evidencia, sino de una manera amorosa, primero entendiendo cuál es la situación de ellos y luego
ministrarles el suministro a ellos. Debemos ser modelos en vez de ejercer o de presentar exigencias, demandas, controlar. Más bien, nosotros debemos llegar a ser el modelo para ellos. Número 2, debemos estar dispuestos a ser esclavos para los santos y debemos humillarnos por debajo de los santos. Queridos ancianos, ¿es usted más elevado o más bajo que los santos? Si usted siente que usted está en una posición más elevada que ellos, que usted está en la posición de darles mandamientos, darles órdenes, usted está equivocado. Usted es un rey. Usted es un emperador. Usted no es un pastor. Cada anciano debe ser un pastor y como pastor están bajo los santos. Usted es un esclavo de los santos. Todos debemos humillarnos por debajo de los santos. Usted no dirige a los santos dónde ir, dónde no ir. Usted más bien se pone por debajo de los santos para tener comunión, a fin de entender la situación de ellos, a fin de saber cómo guiarlos, cómo conducirlos. Para proveerles dirección no significa que los controlamos, más bien es diferente. Los ancianos deberían pastorearse unos a otros y amarse unos a otros a fin de ser un modelo de la vida propia del cuerpo. Hemos escuchado este testimonio muchas veces. El hermano Ed nos ha compartido cómo los ancianos estaban allá en la montaña, le pidieron al hermano Lee para que se uniera a ellos. Él no se sentía bien, le pidieron que el hermano Lee le diera una palabra. El hermano Lee simplemente les dijo: los ancianos en Anaheim, tengo una palabra para ustedes, que ustedes, ancianos, deben amarse unos a otros, sus esposas deben amarse unas a otras, y ustedes amen los hijos los unos de los otros. Queridos santos, hay ancianos, muy buenos ancianos, que cuidan a los santos diligentemente, pero quizás no pastoreen a los otros ancianos. Tal vez usted más bien trata de competir, de control. Bueno, a ver quién es el mejor anciano, quién es algún tipo de rivalidad. Bueno, usted está tomando el pastoreo como algún tipo de método, una manera de proceder, pero el pastoreo es una persona, es una vida. El Cristo ascendido es el pastor. Y si usted lo toma a Él como su persona, usted pastorea no solamente a los santos porque esta es la asignación bajo su distrito, bajo su grupo, sino más bien los otros ancianos. Hay que pastorearnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. ¿Cómo puede el Señor bendecir la iglesia si los que llevan la delantera los ancianos no son uno? Simplemente hay competición, hay rivalidad, cada uno trata de tener su propio rebaño y sus propios seguidores. No hay un pastoreo genuino el uno del otro. Así que nuevamente digo de que el pastoreo no es una obra, no es una asignación, no es un método. El pastoreo es nuestro ser. Usted vive la vida de pastor, la vida de pastoreo. No importa dónde usted es puesto. Si lo ponen con estos ancianos o lo ponen con otra gente, usted pastorea. Simplemente usted espontáneamente sale a pastorear. 4. Debemos cuidar a los santos en todo y de toda forma para impartir Cristo en ellos. No solamente meramente cuidar de sus necesidades temporales físicas, sino al ayudarles en estas cosas externas, tomamos la oportunidad para ministrarle Cristo a ellos. De esto trata el pastoreo. No solamente cuidar de las necesidades solamente, sino que por medio de estas oportunidades ministramos Cristo, impartiendo Cristo en otros. Número 5, debemos contactar a los santos y visitarlos e invitarlos a nuestra casa para comer. Escuchamos al hermano Lee, el testimonio en la iglesia en Chefú, hubo un avivamiento levantado ahí porque había unos 400, 500 santos allí. Él tenía la carga, así de que él contrató allí, estableció una cocina en el salón y entonces cada semana invitaba de 20 a 30 santos para que fueran ahí al salón de reuniones y
Había alguien ahí que estaba cocinando, y al hacer esto, entonces cada semana le tardó como 6 meses, pero invitó a toda la iglesia, y al juntar a los santos y entonces al comer juntos se encontró dónde ellos estaban, cuál era la condición de cada uno, y eso llevó a un avivamiento a toda la iglesia. Queridos santos, no sé usted cómo usted lleva a cabo su ancianato, tal vez usted investiga y ve la condición, los cuestiona a los santos, los reta, o en vez de eso el hermano Lee simplemente los junta y los escucha, los reúne juntos para una comida, venga a conocerlos, los escucha. De esta manera, por eso el hermano Lee testificó que mientras él estaba allá en Chifú, aparte de los fines de semana donde ministraba la palabra, en la semana él iba con otro hermano a visitar a los santos. Esta es una práctica actual que es muy necesaria en todas las iglesias locales para ser puestas en práctica. El pastoreo es que vayamos a los santos para visitarlos, o incluso una llamada telefónica, un pequeño correo electrónico, un texto, aunque usted no pueda ir físicamente, tiene mucho significado. En vez de esperar hasta el día del Señor para decir algo de manera general, sino que cada día, si usted tiene contacto con una persona al día, esto tiene mucho significado. Usted tal vez está muy ocupado en el trabajo, pero tal vez si usted no puede ir, usted puede entonces enviar un texto, una llamada por teléfono, les pregunta cómo está, escuché que está enfermo, cómo le va. Bueno, esa pequeña llamada tiene mucho significado. Así que visitar a los santos, contactar a los santos, invitarlos a nuestra casa para comer. Todo estas son prácticas muy saludables en cuanto al pastoreo, pero nuevamente debo enfatizar, usted puede poner esto en práctica si usted es esta clase de persona. Usted debe ser una persona que pastorea. Ahora puedo moverme más rápido. 8. Dice, necesitamos pastorear a las personas según el modelo del Señor Jesús en su ministerio para llevar a cabo la economía eterna de Dios. Aquí vemos al Señor Jesús mismo, Él está el modelo A. En Lucas 15, el Señor Jesús reveló el amor salvador del Dios triuno por los pecadores. 1. Necesitamos seguir los pasos del Dios triuno procesado al buscar y ganar a las personas caídas. Todos estamos familiarizados con esa historia, las 3 parábolas del pastor que va a buscar a la oveja perdida, luego la mujer que barre la casa buscando la moneda perdida, y luego el padre que espera para recibir al hijo pródigo. Este es el Dios triuno, el amor salvador del Dios triuno por los pecadores. 2. La razón por la cual estamos estériles es que no tenemos el corazón amoroso y perdonador del Padre, ni el espíritu que pastoreó y busca del Salvador. Esta es una palabra muy fuerte. El hermano Lee hizo tal afirmación en esta comunión que él tuvo. Ahora está impreso en el libro, palabra amorosa, exhortación amorosa para los... Aquí les leo un párrafo en la exhortación amorosa. Él habló esto en Ball Road, yo estaba allí, fue una palabra que penetra, que él dio en esa mañana. En Lucas 7, 34 al 50 también nos habla de que el Señor estaba con los pecadores y los recaudadores de impuestos. El versículo 34 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decirse aquí un glotón y borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Jesús estaba entre los recaudadores de impuestos y de pecadores. Él estaba allí comiendo y bebiendo con ellos. Si vemos a uno de que era un borracho bebiendo cerveza, entonces nos alejaríamos de esa persona. Mejor nos iríamos a un santo que está viviendo apropiadamente en el vivir corporativo. Y luego él dice, esta clase de espíritu ahora se está propagando, extendiendo por todas partes en el globo en el recobro del Señor. Amamos a aquellos en el vivir corporativo de manera apropiada, pero no nos caen bien, no nos llevamos bien con los que beben o con los que van al cine. Más bien chismeamos acerca de Dios. Este es el chisme que llena todas las iglesias. Alguno me dijo, bueno, ¿no nos enseñó usted acerca de no beber cerveza? Yo, claro, he enseñado acerca de esto, pero hay otro lado. Créame, en la Nueva Jerusalén nadie estará bebiendo cerveza. En aquel tiempo
Todos los bebedores de cerveza estarán en el lago de fuego, pero ahora Cristo es la escalera celestial. Él está de pie erguido y no está horizontal. Antes estábamos en el infierno. Antes de que yo estaba de 20 años, yo tocaba mahjong, yo jugaba mahjong a escondidas de mi madre, pero esta escalera vino, yo me subí por ahí, dejé esa mesa de mahjong y entré en la Nueva Jerusalén. Otro párrafo dice hablar verdaderamente hemos perdido este espíritu entre los colaboradores, los ancianos y los grupos vitales. No tenemos tal espíritu de amor que ama al mundo, a las personas, a las peores personas del mundo, sino que más bien las clasificamos, escogiendo quiénes son los buenos. A través de los años he visto muchos buenos que finalmente muy pocos de los buenos permanecen. En el recobro del Señor, más bien muchos de los malos permanecen. Somos nosotros. Al comienzo yo también era uno que clasificaba a las personas que eran malos, pero ahora muchos de los malos todavía están acá. Si fuera conforme a nuestro concepto, entonces ¿dónde estaría la elección de Dios? Nuestra elección depende de Dios, que escoge a su pueblo antes de la fundación del mundo. La Biblia dice de que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. Si fuéramos nosotros, nadie hubiera elegido a Jacob. Ese hombre era tan malo, pero hubiéramos escogido más bien a Esaú, el caballero. Ya desde el vientre de la madre, él estaba allí haciéndose el calcañar de su hermano, estaba peleando, bueno, finalmente quería matarlo. Esto es como un pandillero, Jacob. Nadie hubiera escogido, como un gángster, nadie lo hubiera escogido. Nuestra elección está basada más bien en la elección eterna de Dios. Una oración aquí. Si nosotros perdemos este espíritu, ya sea que seamos ancianos, colaboradores o los que sirven, estamos acabados. Estamos acabados. Si perdemos este espíritu, el espíritu de amar a todos los hombres. Esta es la razón principal por la cual estamos estériles, que no llevamos fruto por tantos años. Hermanos, no necesitamos trucos. No necesitamos ningún tipo de trucos, actividades para tratar de ganar a las personas. Simplemente necesitamos el corazón amoroso y perdonador del Padre. Necesitamos tal espíritu entre nosotros y ahí veremos el avivamiento. Regresamos al bosquejo 3, dice, necesitamos cuidar a las personas con ternura, alegrarlas y hacerlas sentir agradables y cómodas en la humanidad de Jesús. Necesitamos nutrir a las personas, alimentarlas con el Cristo todo inclusivo en su ministerio de 3 etapas en la divinidad de Cristo. Así que el pastoreo implica estas dos cosas, cuidar con ternura y nutrir. Cuidar con ternura es alegrar a las personas y nutrir es alimentarlas. B. Cristo no vino en calidad de juez, sino como médico para sanar, recobrar, reanimar y salvar a los leprosos, a los paralíticos, las personas con fiebre, los endemoniados, los enfermos con toda clase de dolencias, los menospreciados, recaudadores de impuestos y los pecadores, a fin de que fueran reconstituidos para llegar a ser personas de su reino celestial. C. Él tuvo que pasar por Samaria desviándose intencionalmente a Sicar para ganar a una mujer inmoral, cuidándola con ternura al pedirle que le diera de beber, a fin de que él pudiera nutrirla con el Dios triuno que fluye como agua de vida. No para ganar un profesor, no para ganar un caballero, sino más para ganar una mujer inmoral. ¿Haría usted esto? ¿Haría yo esto? No, probablemente no. Pero aquí nuestro Salvador lo hizo. Una mujer inmoral. Él se desvió. D. Como aquel que no tiene pecado, él no condenó a la mujer adúltera, sino que la cuidó con ternura al perdonar sus pecados jurídicamente. Tampoco yo os condeno. Esta fue una palabra de pastoreo, y al liberarla de sus pecados orgánicamente, le dijo, ved y no peques más. Este es un nutrir. Él fue a Jericó para visitar y ganar a una sola persona, un jefe de los recaudadores de impuestos, y su predicación fue un pastoreo. Él fue a ofrecer ahí para irse a quedar en la casa de
Zaqueo, este pandillero, este gángster, y ahí el Señor estaba dispuesto a quedarse en la casa de Zaqueo. Y el Señor le predicó, y eso fue un nutrir allí. Él cuidó con ternura a los padres al imponer sus manos sobre los hijos de ellos. Santos, si quieren, hermanos, si quieren ver cuánto usted es un pastor, simplemente esté entre los niños, a ver si ellos salen corriendo o si se le juntan a usted. Los niños son muy inocentes. Ellos saben, usted viene a ellos como un juez o viene a ellos como un pastor con un corazón amoroso. El Señor amó a los niños y al pastorear a los niños también ganó a los padres. G. El primero en ser salvo por Cristo mediante su crucifixión fue un ladrón que estaba sentenciado a muerte. En su ministerio celestial, Cristo como sumo sacerdote con un cinto de oro por su pecho cuida con ternura y nutre a las iglesias. En su ministerio celestial, Cristo es el gran pastor de las ovejas a fin de llevar la nueva Jerusalén a su consumación según el pacto eterno de Dios. Continúo, punto Romano 9, los apóstoles eran un modelo de las buenas noticias que divulgaban. Aquí en Primera de Tesalonicenses 1:5 dice, bien sabéis qué clase de personas fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ellos no simplemente eran predicadores del Evangelio, sino qué clase de personas fuimos entre los creyentes. En la iglesia lo más importante es la persona es el camino, y la persona es la obra del Señor. Lo que usted es lo que usted hace. Esto vale la pena ponerlo en la pared como una cita específica. Necesitamos seguir el modelo de los apóstoles a fin de prestar más atención a la vida que a la obra. C. Pablo pastoreó a los santos como una nodriza y como un padre que exhorta. Luego en 1 Tesalonicenses 2, él habló, tal es nuestro afecto por vosotros, nos complacimos entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas. Pablo incluso no quería darle solamente el Evangelio, sino su propia alma se la daría a estos santos. Pablo pastoreó a los santos en Éfeso al enseñarlos públicamente y de casa en casa, y al amonestar con lágrimas a cada uno, incluso por 3 años, anunciándoles todo el consejo de Dios, declarándoles todo el consejo de Dios. ¿Alguna vez usted ha derramado lágrimas ante los santos? Si usted quiere ser un buen pastor, un buen anciano, un anciano que pastorea, en ciertos momentos usted a lo mejor tiene que derramar lágrimas. Su preocupación por la situación de los santos, está tan preocupado por ello de que usted lloró con ellos. Las lágrimas. Incluso Pablo fue tal apóstol, él derramó lágrimas. Por 3 años. Él tenía una preocupación íntima por los creyentes. Tenía un corazón muy tierno, no preocupado por ellos. Él descendió al nivel de los débiles a fin de que él pudiera ganarlos. ¿Quién es débil y yo no soy débil? ¿Quién tropieza y yo no ardo? Él se identificó por completo con la condición, la situación de los santos. Él estaba dispuesto a gastar lo que tenía, refiriéndose a sus posesiones, y a gastar lo que él era, refiriéndose a su ser, por amor de los santos. Él fue una libación, uno con Cristo como aquel que produce vino, sacrificándose a sí mismo para que otros disfruten de Cristo. Pablo, en su enseñanza, indicó que la iglesia es un hogar para criar a las personas, un hospital para sanarlas y recobrarlas, y una escuela para enseñarlas y edificarlas. Bueno, no puedo exponer más debido al tiempo, pero espero de que ustedes, hermanos, lean todos los versículos de referencia. Yo creo que es muy alumbrador. ¿Qué tal si todos leemos juntos el último punto? 10. Espero que haya un avivamiento genuino entre nosotros al recibir nosotros la carga de pastorear. Si todas las iglesias reciben esta enseñanza para participar en el pastoreo maravilloso de Cristo, habrá un gran avivamiento en el recobro. Amén. Que haya tal avivamiento en medio nuestro, un nuevo avivamiento. No solamente al ver la cumbre de la revelación divina, al vivir la vida del Dios hombre, sino también al poner en práctica el pastoreo, al vivir la vida del pastor. El Salmo 23, que antes está el Salmo 22, ahí están los sufrimientos de Cristo en su muerte, resurrección, y luego el 24, que es cuando Cristo regresa en gloria en su reino. Entre medio está el Salmo 23, que es un salmo acerca del pastoreo.
Así que debemos vivir la vida del pastoreo en la resurrección de Cristo para traerlo de regreso con su reino. Ahora oremos con nuestro vecino por un vecino y después podemos compartirlo.